Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa Rutas y Retos de la Legalidad. Y hoy vamos a hacer una dinámica distinta y empezaremos su amigo Juan Antonio Negrete Zaragoza. Hola Juan. ¿Cómo estás, Anita? Un gusto estar aquí en este programa de Rutas y Retos de Legalidad de la doctora Sonia contigo en este momento. Muy buenas tardes. Y por este lado, Ana María Ramírez Sánchez. En un momento se integra la doctora Sonia Venegas, titular conductora de este programa. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad número 2219 a un costado de Ciudad Universitaria. En este caso empezaremos con la cápsula informativa, que es muy larga, porque aparte ya se las debíamos, queridos radioescuchas. Como primera nota, les comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley de Seguridad Interior en su totalidad. El Pleno de la Suprema Corte invalidó la totalidad de la Ley de Seguridad Interior que les mencioné, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del año pasado, es decir, ya casi va un año. Por decisión de la mayoría de sus integrantes, el Tribunal Constitucional de nuestro país determinó en esencia que la ley resulta inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional. Asimismo, una parte de sus miembros se pronunció por la incompetencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia de seguridad interior. Con esta resolución, la Suprema Corte dio por terminada la revisión de acción de inconstitucionalidad número 6/2018 y sus acumuladas 8, 9, 10 y 11/2018 todas, promovidas por diputados federales, senadores, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el partido político Movimiento Ciudadano en contra de esa referida ley. Por otro lado, otra nota muy importante es que la primera sala resolvió amparo sobre el derecho a obtener justicia en un plazo razonable. Este derecho tan importante que aparte se encuentra contenido en diversos tratados de los que México evidentemente forma parte, ya jurídicamente hablando. En ese sentido, en sesión del 21 de noviembre de 2018, la primera sala de esta Suprema Corte resolvió a propuesta del ministro José Ramón Cosío Díaz el amparo directo 46/2017. En el caso, se dictó sentencia condenatoria en contra de diversos quejosos que promovieron los juicios de amparo relacionados con el asunto, en donde por su responsabilidad en la comisión de delitos como homicidio doloso por responsabilidad médica y técnica, se resolvieron diversos recursos derivados de procesados y en donde la causa penal era que un padre X, en la calidad de ofendido, interpuso amparo por vía de atracción, se radicó en la Suprema Corte y entonces este amparo directo promovido por el padre de la víctima se determinó que el acceso a la justicia es la posibilidad, y esto es en donde deben poner mucha atención, porque el acceso a la justicia es la posibilidad de cualquier persona de obtener una sentencia en cumplimiento al artículo 17 constitucional que lleve a conocer la verdad de los hechos y que sancione a los responsables, por lo que resulta relevante la impartición de justicia en un plazo razonable. Y aquí está como el quick de la impartición de justicia en sí, y por lo que se debe entender un plazo razonable, que es tanto para conocer esa verdad como para que las víctimas
y ofendidos reciban lo que les corresponde por la reparación del daño, conforme al artículo 20 constitucional, así como para que ejerzan sus derechos, en su caso, en las vías legales correspondientes a efecto de obtener una reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas. La autoridad judicial, para resolver si en un caso hubo dilación en un procedimiento penal con sentencia definitiva, debe tomar en cuenta diversos parámetros, tales como la complejidad del caso, la actividad procesal de las partes implicadas, el comportamiento de la autoridad judicial, así como la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Así, se precisó que la reparación en caso de que la autoridad judicial determinara la violación al derecho de obtener justicia en un plazo razonable es distinta e independiente de la condena que por reparación del daño debe recibir la víctima u ofendido en caso de dictarse una sentencia condenatoria, por lo que este derecho es exigible hasta que se decreta la firmeza de esta. Así también se definió que la reparación del daño por el delito cometido en perjuicio de la víctima debe ser justa e integral, por lo que debe cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, y debe ser oportuna, plena y efectiva, lo que dependerá de la condición de resarcimiento que se otorgue a la víctima u ofendido del delito. Y por último, y no es tanto novedad administrativa, pero siempre es información que sirve, la Suprema Corte determinó que la infidelidad sexual no puede ser considerada un hecho ilícito para sustentar una condena por daño moral. Y esto lo determinó la primera sala. Escuchen muy bien. En sesión del 21 de noviembre de 2018, a propuesta de una ministra, la primera sala resolvió el amparo directo en revisión 183/2017 que la infidelidad sexual en el matrimonio por sí misma no puede ser considerada un hecho ilícito para efecto de sustentar una condena por daño moral. Se sostuvo que la fidelidad en el matrimonio es una cuestión de carácter personalísimo, en la que tiene cabida la autonomía de la voluntad de los cónyuges y cuya observancia no puede ser exigida coactivamente. Por ende, el control estatal necesariamente se ve limitado en cuanto a la imposición de consecuencias jurídicas distintas a la disolución del vínculo matrimonial. Para la sala, resulta relevante tener en cuenta que el deber conyugal referido está sustentado en el vínculo sentimental y afectivo que se supone hay entre los consortes, aspecto de la vida conyugal que se circunscribe a la intimidad de la pareja, de manera que los acuerdos conforme a los cuales deciden vivir la vida en común atañen a ambos y preponderantemente son inherentes a ese ámbito. En ese sentido, la conducta de infidelidad sexual en el matrimonio trae aparejada la asunción de la consecuencia jurídica de la eventual disolución del vínculo, pero no es susceptible de un reproche bajo las reglas de la responsabilidad civil para dar lugar a una condena económica por el posible daño a los sentimientos y afectos del cónyuge ofendido. Así es que no propagamos ningún tipo de libertades, pero cuídense mucho, por favor, radioescuchas. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Bueno, pues agradecemos a la maestra Ana María Ramírez la manera tan amena, tan didáctica que tiene de exponernos distintas cápsulas de carácter administrativo, muchas de ellas resoluciones jurisprudenciales. Muchas gracias, maestra. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones de la División de Educación Abierta y a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM, y que nos pueden seguir también a través de la página Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Recordándoles también que varios de nuestros programas nos ha hecho favor nuestro colaborador
Juan Antonio Negrete, de subirlos en YouTube, y también los pueden encontrar ahí en YouTube cuando necesiten o quieran hacer alguna consulta, puesto que a lo largo del semestre pues hemos tenido realmente temas muy actuales, temas novedosos con grandes especialistas, y en un momento dado pues de pronto puede venir la necesidad de consultar esos temas, esos programas a esos grandes especialistas, ¿verdad? Pues tuvimos derecho digital, tuvimos derecho, protección jurídica de los animales, tuvimos, ¿qué otros temas tuvimos por ahí, Pues Juan hemos Antonio? tenido temas digitales como lo de blockchain, las cuestiones, hemos tenido invitados de la teatro de la magistrada Zulema Mosri, Claro, de justicia administrativa, entonces pues realmente de sí. PAMA, muchos. Sí, exactamente, también materia aduanera, como sabemos, pues en este programa dedicado a la materia administrativa, pues analizamos temas relacionados con también subespecialidades, materias que se han desprendido del derecho administrativo y que de alguna manera pues sustentan sus conceptos, sus instituciones en el mismo derecho administrativo. Pues vamos a platicar un poco aquí, tanto con la maestra Ana María Ramírez como con Juan Antonio Negrete, de otro tema pues muy vinculado al último programa. El último programa estuvimos haciendo con nuestro invitado un análisis de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y veíamos escuchábamos como una de las conclusiones más importantes, pues un regreso a un centralismo, un empoderamiento del Ejecutivo, la creación de nuevas secretarías de Estado, y también pues pudiéramos decir la transferencia de competencias de ciertas secretarías a otras, y es el caso de que algunas de las facultades de la Secretaría de Gobernación pues van a pasar a formar parte del cúmulo de atribuciones de otras secretarías, entre ellas una nueva secretaría que es la de seguridad. Ahorita les digo exactamente el nombre porque todavía no me lo he aprendido. Como tal es en la propuesta del artículo 30 bis, eso sí lo tengo un poquito claro. Es una de protección ciudadana, si no me recuerdo, de seguridad y protección ciudadana, ¿verdad? Como una nueva secretaría. Y a la par, pues también, y es el tema que nos va a ocupar esta tarde, a la par se ha lanzado al conocimiento público un Plan Nacional de Paz y Seguridad, que inclusive en estos últimos días se ha mencionado que parte de las propuestas van a ser también sometidas a consulta, ¿verdad? Sobre todo aquella muy polémica de qué tipo de instituciones queremos que nos protejan, ¿sí? Instituciones donde tienen una formación castrense militar, o aquella que sea ciudadana. Este plan de paz y seguridad fue presentado en el 14 de noviembre, ¿verdad, Juanito? Sí, exactamente, tendrá la semana apenas, va a cumplir poco más de una semana que se presentó por el Ejecutivo electo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y pues es un plan que salió tardío porque, si recordamos, tenían los planes de que a finales de octubre, mediados de octubre, ya estuviera consolidado bien el plan de paz y seguridad. Sin embargo, pues como se empezaron a filtrar ciertas cosas de información, empezaron a plantear nuevamente los puntos que se iban, que son 8 que vamos a ver a continuación, pero obviamente pues empezaron a plantear, dado que buscaban lograr una consolidación de los puntos que quería el nuevo gobierno. Recordemos que Andrés Manuel López Obrador, cuando estuvo en campaña, refería a varios puntos que iban a tomar su política de 6 años, su sexenio, en el cual sostenía que todo iba a radicar en cuanto a varios temas, incluidos corrupción, seguridad, y de alguna forma una política que ayude a confiar nuevamente la sociedad en el gobierno. Y bueno, aquí a mí me gustaría, ya que estás recordando los antecedentes, Juanito, me gustaría mencionar dos cosas. Primeramente, como bien lo acabas de señalar, los dos problemas focales
de la sociedad mexicana, los dos más importantes, y no porque los otros sean menos, sino porque son ya urgentes, se ha desbordado, han sido precisamente los que has mencionado, la corrupción y la falta de seguridad. Yo creo que también es parte, la falta de atención a estos dos problemas fueron sin lugar a dudas también parte de la motivación del voto hacia un partido distinto al gobernar, al que detenta todavía en nuestros días el poder, ¿verdad? Y otro punto que también me gustaría que nuestros radioescuchas no perdieran de vista, que una de las metas del gobierno, del Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto, la primera inclusive, se llamaba México en Paz, y que los resultados que tenemos hoy en día después del sexenio, resulta que estamos en peores condiciones que cuando en términos de violencia, en términos de inseguridad, y aquí pues basta con que cualquiera de nosotros hagamos un repaso mental, diríamos muy pronto, muy rápido, y e inmediatamente vamos a encontrar, si no es que de un conocido con nosotros mismos, que hayamos sido víctima de algún tipo de violencia, de delincuencia, y que pues esto no puede seguir así, sobre todo es que abarca todas las modalidades, ¿no? Va desde pues una situación como de un asalto en la calle, afuera del banco, como un delito también continuo, continuado, las extorsiones que existen, el ser presa de la delincuencia organizada de manera pues semipermanente o permanente, viendo que el gobierno no hace nada, o lo que hace, sus esfuerzos no sirven de mucho para brindarnos esa seguridad. Y también aquí quisiera vincularlo al otro punto. Acabamos de escuchar que la maestra Ana María Ramírez nos hablaba, ¿verdad?, de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Sí, fue de ese modo, ¿verdad? Sí, así es, doctora. Entonces, aquí quisiera también que se quedaran con la reflexión, y no porque esté a favor de la ley, o sea, sí estoy de acuerdo con el criterio de la Corte, me parece muy preciso, me parece muy atinado. ¿Por qué? Porque de la lectura de la ley, que ya la hemos analizado en algún otro programa, si no de este semestre, del anterior, podíamos observar que contiene conceptos imprecisos, confunde lo que es la seguridad pública con lo que es realmente la defensa del país, de la soberanía hacia el exterior. En fin, no era solamente la permisión a los militares de llevar a cabo determinadas atribuciones que en un momento dado podían rayar en la violación de derechos humanos, o que pudiera facilitar y legitimar, por así decirlo, muy entrecomillados, una violación a los derechos humanos, sino que desde los mismos conceptos y las instituciones no estaban claras, estaba todo revuelto. Es decir, me sumo y me congratulo a la posición de la Corte en este sentido, pero mi preocupación va en otro. Si esta ley es declarada inconstitucional, pues otra vez estamos desde cero, cuando tenemos que en el país, la mayoría de las entidades federativas, me quedé un poquito callada pensando en el número, pero pudieran ser más de 17, el control de la seguridad pública está en manos de militares, y con los mismos fundamentos jurídicos que han tenido siempre, ¿no? Entonces, ese sería como la situación actual que tenemos. Y yo creo que ya para datos más precisos respecto de violencia y tipos de violencia en lo particular, aquí tenemos varias ONGs que han sido muy, muy activas, Observatorio Ciudadano, por mencionar a algunos, Alto al Secuestro, Amnistía. Sí, ahí podemos encontrar a detalle la información estadística sobre esto. Entonces, en este contexto, es en el contexto en que tiene como punto de partida este plan de paz y seguridad, ¿verdad, Juanito? Sí, doctora, e inclusive acaba de dar un punto muy importante para todos nuestros radioescuchas, porque pues, obviamente desde aquí se hace la invitación para que lo lean, porque es muy interesante, dado que acaban de declarar
inconstitucional esta parte de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, vamos a ver en el plan de paz y seguridad que pues realmente no estamos viendo un gran avance. ¿A qué me refiero con esto? No vamos a decir que el Plan Nacional de Seguridad sea bueno o malo, porque tenemos que ver las posturas. Creo que hay posturas que son muy debatibles hasta la fecha. Como usted refería al inicio, se van a dar a consulta porque siguen causando mucho debate, sobre todo en la materia de seguridad, que vamos a ver. Por ejemplo, el plan de paz y seguridad que presentó el presidente electo consta en dos circunstancias. Busca la pacificación del país con ciertas medidas, entre ellas, como usted refería, como está la cuestión de los delitos, de la criminalidad que existe hoy por hoy. Busca de alguna manera también la prevención del mismo respecto a un punto. Es decir, la necesidad del plan es buscar que se respeten las libertades y derechos humanos, pero surge, según el contexto introductorio, por la necesidad de erradicar la pobreza, los malos sistemas educativos, de salud, erradicar la marginación social, obviamente implementar mayores cuestiones de seguridad y atacar pues la violencia, los asesinatos y la cuestión de crisis en la criminalidad actual del país, sobre todo ya yéndonos enfocados al crimen organizado. Por lo tanto, hay 8 puntos. El primero dice, tiene que haber una erradicación de la corrupción. El segundo plantea que tiene que garantizar la educación, tiene que garantizar el empleo, tiene que garantizar la salud y el bienestar. El tercero maneja la postura del pleno respeto y promoción de los derechos humanos. El cuarto, de una regeneración ética de la sociedad. La reformulación, como quinto punto, del combate a las drogas. El sexto, emprender la construcción de la paz. El séptimo, la recuperación, dignificación y de las cárceles. Y el octavo es el plan de seguridad pública. Si me lo permite, doctora, creo que vale mucho la pena, como usted lo ha señalado, como ir punto por punto. Usted decía que uno de los grandes males que hay es la corrupción, cosa que no nos queda la menor duda. Sabemos que hoy por hoy se le ha dicho como el gran cáncer social de este país. ¿Y por qué surge? Lo que dice el plan de seguridad y de paz y de seguridad es que hay que erradicarla, tipificándola como un delito grave, lo cual ha causado también dentro de los analistas de este tema como una cuestión viable y una cuestión inviable. Yo creo que es muy importante que se haya tomado el tema de la corrupción. De igual manera establece algo que ya estaba, no es algo nuevo. La cuestión de la transparencia de los servidores públicos, como la ley 3 de 3 que usted ha explicado en otros programas de manera muy profesional y como debe de ser, y sobre todo también me he encaminado con esto a la eliminación del fuero. Aquí este punto yo creo que valdría la pena, y si usted me gustaría saber qué piensa, doctora, porque el fuero, cuando a mediados de agosto de este año que se estaba armando el debate en la Cámara de Diputados, escuchábamos mucho la postura de que se tenía que eliminar el fuero porque era una manera de garantizar a la sociedad que los corruptos, los pillos, como referían, tendrían que pagar. Yo creo que debemos analizar, porque no se analizaba esa postura, que el fuero hoy por hoy en México y en muchos lados del país tiene dos formas. O sea, el fuero como la inmunidad procesal, que es aquella que es la que quieren combatir para que no los servidores públicos no encuentren en esa protección, no cumplir con sus penas, que puedan ser sancionados obviamente con un debido proceso y se les sancione. Y está la inmunidad que podemos llamar nosotros, que no pueden ser ellos molestados por las deliberaciones que ellos hagan en su servicio público, más que todo en la Cámara de Diputados, el famoso Freedom of Speech, que está a nivel mundial y que todavía se garantiza ese fuero. Entonces, no sé si este punto respecto al fuero sea es muy controversial, porque a la fecha todavía no se logra, y creo que es una reforma constitucional, y si bien hoy por hoy en el Poder Legislativo tenemos una mayoría, eso no alcanza para que puedan reformar la Constitución sin la oposición, ¿no? Claro, no, desde luego yo creo que con el fuero ha sucedido como con otras instituciones, o sea, es una institución que tiene su razón de ser, tiene el por qué existe esta libertad de poder opinar, de poder manifestar también representando a un grupo de la sociedad o a la sociedad una disidencia, una discrepancia, lo cual me parece un ejercicio muy
sano dentro de un contexto democrático como debe de ser, pero como muchas instituciones se han corrompido también, ¿no? Se han ido corroyendo por el mal uso que se les ha dado. Entonces, una cuestión, como efectivamente tú lo mencionas, es gozar del fuero precisamente para ejercer esa libertad de expresión, y otra cosa es para hacer desfiguros en fuera de las tribunas, fuera de los recintos parlamentarios, ¿no? Y sentirse empoderados y que se sienten intocables en ese sentido. Entonces probablemente habría que limitarlo, tendríamos que regularlo de una manera un poco más precisa, pero no estaría yo de acuerdo en eliminarlo del todo, porque en un momento se puede volver como una cacería de brujas, ¿no? Se puede volver una cacería de brujas, y no estaría yo de acuerdo en ese sentido. Evidentemente que la corrupción y la inseguridad pues van de la mano. ¿Por qué? Sobre todo también por el tema de la impunidad, ¿no? Entonces, cuando hay corrupción dentro de la administración de justicia, pues desafortunadamente deja de ser justicia propiamente, ¿no? Se convierte en otra cosa. Yo sí estoy de acuerdo en la propuesta de tipificar la corrupción como un delito grave. Pues la única cuestión es que pues habría que empezar por definir qué es la corrupción a nivel constitucional, no propiamente, y esto va a ser difícil. ¿Por qué? Por todas las modalidades en que se presenta la corrupción. Por eso es que no lo tenemos, ¿no? Inclusive, doctora, me gustaría traer al análisis, solo referirlo, porque pues es hasta para otro programa, y lo habíamos hablado. Hoy por hoy sabemos que se acaba de aprobar por el Senado la cuestión de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, sí, ¿no? De la Nación. Dentro de esos puntos controvertidos que tiene, que ahora va a analizar la Cámara de Diputados, está que dice que el presidente electo, el presidente que ahorita va a entrar en funciones el 1 de diciembre, va a escoger a este fiscal, y este fiscal va a poner al fiscal anticorrupción y al fiscal electoral. Entonces lo que dicen es, bueno que manejes el tema del fuero y de la corrupción, pero pues no podemos hablar de los, como dicen, los fiscales carnales. Creo que ese es un punto que todavía ahorita está tergiversando mucho, y que en la Cámara de Diputados va a ser también un gran análisis, porque volvemos al punto, se presenta un plan, pero pues qué tan eficaz va a ser en la realidad, porque se van a modificar muchas políticas públicas. Otro de los puntos finales de este primer punto es un tema que usted maneja muy bien y que también ha tratado, que es el tema de la cuestión del lavado de dinero, combatir el lavado de dinero, combatir las empresas fantasma. Claro, y eso es muy importante, ahorita que lo mencionas, porque en efecto, recordando que la evaluación Gafi del mes de enero para México, pues le hicieron esa gran observación, que realmente no se estaba decomisando los activos en el ejercicio de la ejecución de la ley que popularmente le llamamos ley antilavado, ¿no? Que hemos tratado aquí también con la maestra Graciela Pompa, a quien le mandamos un enorme y afectuoso saludo, desde luego, amiga de nosotros. Y bueno, me quiero regresar a otro punto que mencionaste respecto, todavía dentro de este ámbito de erradicar la corrupción. Tienes razón, Juanito, cuando dices, este plan, ¿cómo se me olvida el nombre completito? Nacional de Paz y Seguridad. Exactamente, Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, tiene 8 grandes pilares, y creo que cada uno de ellos realmente nos ocuparía un programa completito, ¿no? Porque vamos un poquito entrando a ellos. Dices, la declaración 3 de 3, pues realmente ¿quién la ha cumplido? ¿No? ¿Cuántos la han cumplido? El hecho de hacerla obligatoria, pues me parece que y hacerla efectiva, sí, porque como también lo hemos mencionado aquí en diversos temas, ¿de qué nos sirve a veces tener la legislación si no se aplica? A veces resulta contraproducente, porque sí, ya está regulado, ¿pero qué? Pero no hay una aplicación efectiva de la ley. Entonces realmente hacer efectivo la presentación de la 3 de 3, pero yo creo que y en esto pues tendría que extenderse un poquito más. Yo creo que esta declaración de 3 de 3 de algún modo
debiera de tener, así como también los particulares tenemos que a nuestros comprobantes fiscales y demás hay que ponerles complemento, yo diría esa 3 de 3 habría que poner un complemento muy importante, que es vincularla al patrimonio de los familiares más cercanos o de las personas con quien se tiene un nexo directo, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿quién va a creer que tienen, después del ejercicio del poder y sabiendo que tienen los recursos para mover masas, quién va a creer que tienen un departamento nada más, ¿no? Sí, O exactamente. un cochecito de hace 20 años, ¿no? El famoso follow the money, ¿no? También seguir esa parte. Exacto. Y de este primer punto o base de erradicar la corrupción, pues tenemos también el combate, dice, erradicar los paraísos fiscales. Pues yo creo que aquí sí va a ser algo complejo. Yo creo que el plan, no sé cómo lo estén vislumbrando, pero el tema de paraísos fiscales, como a lo mejor lo hemos platicado de manera adyacente, porque creo que no hemos tenido un programa y sería muy interesante, el tema de paraísos fiscales pues no es un tema interno, es un tema internacional. Simplemente eso es de colaboración entre países, a no ser que se refieran a que México esté visto como paraíso fiscal, lo cual me parece que no lo sería. Cierto que tiene algunos regímenes preferentes para ciertos sectores o para cierto tipo de actividades, pero no, yo no calificaría a México ni de lejos como un paraíso fiscal. La carga fiscal promedio es bastante densa, entre 20-25% cuando se cumple de manera efectiva, lo cual es alta porque quiere decir que las primeras 3 horas de nuestra jornada laboral es para pagar impuestos, ¿no? Sí. De 8, pues sí es bastantito, ¿no? Entonces yo creo que erradicar paraísos fiscales no es una cosa que pueda hacer de por sí mismo un solo gobierno, ¿no? Esto sí se tiene que colaborar. En eso sí tiene toda la razón, doctora. Por ejemplo, ahorita usted refería que pues por tiempo también, pues cada punto nos puede llevar hasta un programa por cada punto, ¿no? Para Sí, analizar, sí, y a lo mejor para la siguiente temporada pues nos vamos ahí, a no seguir. sería mala idea, ¿no? Porque creo que no vamos a analizar los 8. Pero sí me gustaría, si me lo permite, doctora, poner para ahorita, porque es muy importante, creo que 3 puntos, digo, ya ahorita referimos cuáles son los 8, pero el tema del plan de seguridad pública es que es, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, Sí, que en concreto, pues prácticamente es, que era lo que decíamos, de la Ley de Seguridad Interior. Dice el Plan Nacional de Paz y Seguridad que se van a ver 3 ejes. Una reorganización de la seguridad nacional, la Guardia Nacional y unas cuestiones de comisiones territoriales, que son 276. Pero el punto es el plan dice que los militares prácticamente no van a regresar al cuartel. Es decir, tenemos una policía federal deficiente que tenemos que capacitar, que tiene bajos salarios, y tenemos militares que no están preparados para realizar una investigación de los delitos, ¿no? Y persecución de los mismos. Por eso arguyen la cuestión de la violación de derechos humanos. Pero dice, vamos a crear una Guardia Nacional que, ojo, no es nueva, porque ya se contempla en la Constitución, pero se contempla como una reserva militar de ciudadanos para que lo utilicen los gobernadores, en el artículo 76, fracción 15, que es el que van a reformar. Y él dice, vamos a crear una Guardia Nacional que va a tener control el presidente de la República en turno, donde se va a formar por policías militares, policías de la Marina y policía federal. Para que 3 cosas: prevengan el delito, mantengan la seguridad pública y obviamente vayan contra la delincuencia. O sea, la situación ha sido la misma. Decía el ministro José Ramón Cosío en los debates de la Ley de Seguridad Interior que estrictamente haciendo un análisis riguroso de la Constitución, solo los militares pueden salir de los cuarteles en 2 casos. Cuando haya un problema de cuestión de seguridad nacional, es decir, a nivel internacional de defensa del país, y 2, cuando pues haya la suspensión que prevé el artículo 29 de la Constitución, cosa que pues actualmente no hay, pero pues por los índices de violencia que ahí se requiere, según dice el Plan de Paz y Seguridad, que todavía tengamos
al ejército en las calles. Y obviamente son están buscando reclutamientos de más de 50,000 personas para prepararlos para esta cuestión. No, y realmente pues darles una educación militar como la podemos percibir, por ejemplo, por mencionar algo, en la Secretaría de Marina, pues no es así como que a la voz de ya, ¿no? Sino es una formación que va llevando mucho tiempo. Y pues así recluir de pronto, bueno, vamos a recluir de pronto 50,000 y los vamos a formar para una Guardia Nacional con un corte militar, ¿no? Sí, ¿Sí? Creo que es un poco, pues no sé si utópico, por no llamarlo irresponsable, y por eso es que se ha generado tanto debate, porque dicen, bueno, es que en la mayoría de los países desarrollados no se tiene propiamente una seguridad pública sustentada en fuerzas militares, ¿no? Sino en fuerzas civiles, que igualmente se deben de capacitar, se les debe de dar una forma de vida digna, pero ese es el punto que más ha llamado la atención, pero digo, no tampoco es el único, ¿no? En el mismo de los principios habla hasta de, yo creo que también esto habría que aterrizarlo muy bien, porque dice, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para las adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. O sea, pues esto es también un poco utópico. O sea, hay un precio de mercado, pero no hay un precio de mercado exacto, ¿no? De un precio de mercado, sobre todo si estamos pensando en activos, por ejemplo, los inmobiliarios, pues son fluctuantes, o qué van a llegarme a decir, no, pues es que lo compraste 500,000 pesos más barato. O sea, no puede ser de ese modo, ¿no? Entonces, dice, hay que debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado, cuando Exacto. sabemos que pues realmente esto es, también rompe la barrera de las fronteras, esto es transnacional. O sea, no estemos pensando que aquí en una cuenta común y corriente, en una cuenta de cheques se están depositando, cuando ya lo hemos visto en otros programas, existen instrumentos más sofisticados, ¿no? Cuando platicábamos, recuerdo con nuestro invitado, sobre los bitcoins, por ejemplo, ¿no? Estos activos virtuales, ¿no? Estos activos virtuales. Pues como lo comentamos, Juanito, desafortunadamente sí, no pasamos del primer principio. Aquí dos cuestiones. Pues primeramente, recomendarles que lean con cuidado este Plan Nacional de Paz y Seguridad para ver qué es lo que se nos está proponiendo o qué es lo que se avecina, porque lo que sí queda claro pues ya es una propuesta de política pública en materia de seguridad. Falta que se pueda llevar a cabo, porque también la presentan un día antes de presentar el proyecto de presupuesto de egresos. Sí. Entonces, esto también ha sido altamente comentado, si realmente existen los recursos suficientes como para darle efectividad a este plan. Pues bueno, desafortunadamente hemos llegado al final del programa de esta tercera temporada. ¿Es la tercera? La cuarta temporada. Uy, qué rápido se va el tiempo de nuestra cuarta temporada, y no quisiéramos cerrarlo sin antes agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de esta facultad, el gran impulso que le da a la difusión de la cultura jurídica a través de este tipo de canales, a la división de educación a distancia en la persona del maestro Ricardo Rojas, que también nos ha apoyado ampliamente, al maestro César Alanís, que siempre está al pendiente y a un lado prácticamente de la transmisión del programa, a Oscar Telles, le iba a decir César, Oscar Telles, que nos acompañó a lo largo del semestre en la operatividad, en la logística de este programa, Juan Antonio Negrete Zaragoza, un tesista actualmente, pero muy entusiasta y que nos ha apoyado tanto pues para ser el contacto con nuestros invitados, para que puedan venir aquí, porque como ustedes lo han escuchado, son
más de las veces grandes personalidades académicos que tienen pues agendas muy complicadas, entonces el lograr el contacto y el que puedan venir es un trabajo arduo que no se ve en la cabina, pero que sí existe. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctora. Juan Antonio, y qué bueno que hoy te hayas animado a platicar un poquito sobre el tema central. Es que vale la pena, pero el tiempo es egoísta, así que... Sí, es de ese modo. A la maestra Ana María Ramírez, que también ya concluye sus estudios de maestría, le falta la tesis, ¿verdad? Sí. Y que también siempre apoyándonos con la estructura del guión, con su cápsula informativa, preparándola, apoyándonos también para la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias, maestra Anita. No, usted, doctora, y gracias, Juan, también. Gracias, Anita. No son una gran mancuerna, desde luego. Y pues bueno, los esperamos en la siguiente temporada, que será seguramente la última semana de enero, si la naturaleza no dispone otra cosa. Que tengan un excelente fin de semana. Les agradecemos a la audiencia porque sin ustedes no sería posible o no tendría sentido la realización de esta gran labor que en equipo desarrollamos todos. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes y felices vacaciones, feliz Navidad, un excelente, próspero año nuevo, y ojalá la entrada del nuevo gobierno pues sea algo bueno para todos, para la universidad, para México y desde luego para nosotros. Muchas gracias.